Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Luego de escuchar una y otra vez la voz de Cristo, Santiago el Mayor comenzó su tarea evangelizadora por las comarcas de Hispania. A pesar de ello, y de haber sido uno de los discípulos dilectos de Jesús, continuó siendo uno de los apóstoles menos populares. Al hijo del pescador Galileo Zebedeo y hermano del apóstol Juan, que fuera apodado Hijo del Trueno por su carácter impulsivo, no le alcanzó con su tarea de predicar el Evangelio en tierras españolas. Tuvo que morir degollado en Jerusalén para convertirse en el primer mártir del cristianismo. Su cuerpo, luego de ser decapitado, según cuenta la tradición, es llevado a España con la intención de preservarlo. 8 siglos después, cuando un ermitaño llamado Pelayo presenció unas extrañas luminarias que ardían por la noche, comenzaría el milagro. En Galicia, precisamente en lo que hoy es Santiago de Compostela, se encontraron los restos mortales de Santiago el Mayor. Desde entonces, las cosas cambiarían radicalmente. Miles, millones de peregrinos circulan por los caminos de Europa, arrastrando dificultades y peligros para postrarse ante su sepultura. La primera decisión para recorrer el Camino de Santiago es saber que aunque te prepares, no va a ser como lo esperas. Entonces conozco mucha gente que tiene las ganas de hacer unos ejercicios y caminar con una mochila y prepararse, pero cuando llega aquí ya es totalmente distinto, por muchas razones. La primera es que no importa por qué lo haces, el camino es más poderoso que sus intenciones. El camino de la espiritualidad y los milagros comienza para los peregrinos cuando toman la decisión de recorrerlo. Pero la cosa más curiosa es que una vez que uno empieza a caminar, y eso se pasó conmigo, ya se da cuenta que el camino lo camina. Eso es el más curioso. El camino empieza a caminar el peregrino. La difusión de la noticia del hallazgo de la tumba del apóstol convirtió rápidamente a Santiago de Compostela en el objetivo de peregrinaciones que llegaban desde todos los puntos de la Europa medieval. La leyenda continúa a raíz del triunfo de Ramiro en la batalla de Clavijo en el año 834. En la batalla de Clavijo, los españoles sintieron expresamente la protección de Santiago, quien aparecía sobre un brioso caballo blanco, luchando cuerpo a cuerpo contra los enemigos. Así nació la imagen de Santiago Matamoros, que se prodigó a lo largo de la ruta para sumarse con la otra imagen de Santiago, la del caminante. ¿Qué te enseña el camino? Varias cosas muy importantes, ¿no? La primera es que debes viajar sin cargar muchas cosas. Es una gran metáfora para la vida, ¿no? Tienes que tener el esencial, el necesario para vivir unos días. La segunda cosa es la solidaridad. Empieza a comprender por la primera vez que no hay vergüenza ni humillación de depender de los otros, porque todos dependen de todos en este camino. La tercera cosa, que hay que seguir su propio ritmo. La imagen del apóstol Santiago se hizo presente en un gran número de iglesias y catedrales del camino. Entonces empezamos a caminar más despacio o más ligero, y en un dado momento estamos sea aburridos o sea, bueno, cansados. Y ahí, bueno, hay que parar y decir, mi ritmo no es ese. Yo tengo que caminar junto con mi alma. Y entonces, bueno, empiezas a caminar en tu propio ritmo y por la noche, claro, en los refugios, encuentras a los otros peregrinos y es la conmemoración, la celebración. El camino de los peregrinos de hace casi un milenio, como el de los caminantes de la actualidad, estuvo siempre sembrado de una soledad que solo un peregrino puede llegar a disfrutar.
hay placer en la soledad. Si uno sabe que es una soledad que uno eligió, no la soledad que les es impuesta, sino el hecho de caminar solo, de mirar alrededor y decir, hombre, estoy aquí yo, el mundo, yo y el camino. Quien se aventura a caminar 800 kilómetros tiene una meta, un objetivo. Tenéis una meta, tenéis a dónde llegar, pero escucha las señales, ve el momento de llegar preciso. Y entonces eso nos ayuda también, porque nos organizamos un poco, sabemos bueno, que hay que tener perseverancia, que hay que tener disciplina, pero hay que tener, más allá de todo, la compasión. Saber que el ritmo que tenemos nosotros no es el mismo ritmo de todos. Los peregrinos siguen su ruta buscando la señal o la imagen que los guíe. Militar o caminante, Santiago es el emblema de un camino. Entonces, ¿qué es el camino? Es la gran metáfora de la vida. Uno sabe que va a llegar a Santiago, uno sabe que va a morir, ¿no? Que un día el camino termina. Pero sin embargo, hombre, hay que disfrutarlo. No hay que querer llegar a Santiago, sino hay que disfrutar del camino y saber que cada paso, que cada huella es una marca que, como decía Antonio Machado, no vamos a volver a mirar. Entonces hay que tener el sentido del sagrado en el camino. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Confiemos en que no será verdad nada de lo que sabemos. Bueno es saber que los vasos nos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Anoche soñé que oía a Dios gritándome alerta. Luego era Dios quien dormía y yo gritaba despierta. Yo creo que el gran misterio y la magia del camino es saber contar con los otros. Es tener la humildad de decir, yo necesito algo. Y a partir, digo, que de León también, ya no necesitas decir lo que necesitas. Tus ojos ya saben lo que puedes pedir y tus ojos ya saben lo que puedes dar. Entonces la gente ya te pide lo que sabe que las puede dar y tú pides sin palabras y ya te ayudan. Es impresionante. Abrir la ventana del tiempo, eso es, ¿no? Porque tenemos miles de ventanas para abrir en nuestras vidas. Y muchas veces abrimos un espejo, abrimos la ventana del pasado, pero si abres la ventana del presente, ahí ya estás aquí ahora 100% y bueno, nada, vas a ser derrotado. El peregrino sigue su camino de soledad y silencio, pensando en la historia y tratando de sacar de su cabeza la idea de ser derrotado. El camino muchas veces te derrota, sí, pero no te hace perder la guerra, ¿no? Te puedes quedar 2 o 3 días con los pies llenos de ampollas o tendinitis o qué sé yo, pero si sabes parar, sabes continuar. El camino que acompaña a todos los caminantes no se detiene. La decisión de continuar, el camino la tomó hace miles de años. El peregrino, en cambio, se limita a seguirlo, a buscar ayuda en la experiencia de viejos peregrinos o el favor y la complicidad de los que comparten la travesía. Si la vida engaña a los que tienen exceso de orgullo, sí, pero también a los que no están preparados. ¿Y qué es estar preparado para vivir? No es acumular conocimiento, es saber reaccionar ante un desafío nuevo, ¿no? Entonces eso el camino te exige mucho, ¿no? La reacción inmediata face a un desafío, a un golpe, a una provocación, a un placer. Entonces yo diría que la vida es generosa, pero implacable. El peregrino cumplió con su cometido y el camino volvió a repetir su milenaria hazaña. Santiago de Compostela los enfrenta y los dos se miran de frente,
orgullosos, satisfechos. Entonces cuando eres un peregrino, eres alguien que está repitiendo una cosa que se hace, bueno, que siempre se dice, ¿no? Caminar, seguir adelante, mirar alrededor, saber que tu supervivencia depende de tu capacidad de analizar, de reaccionar frente a una circunstancia. Hay trozos del camino que no tiene ningún abrigo, refugio, restaurante, lo que sea. Y si te metes allí, claro, van a pasar otros peregrinos que te van a ayudar. Pero si acaso estás solo, te puede pasar algo muy peligroso. Entonces, cuando estás en el extremo, cuando comprendes una cosa muy importante que uno comprende en el camino, que es el físico y el espiritual son una cosa sola, ¿no? Porque mientras caminas, desarrollas esa energía física, el contacto con la tierra, el cansancio, ¿no? Y de alguna manera todo se queda vacío dentro de ti. Y entonces ya puede ser un canal, una abertura hacia una nueva experiencia, hacia una nueva personalidad. Entonces yo diría que las experiencias extremas son muy importantes para los hombres.